estamos con un gran conocedor de música, de rock, de viniles y muchas cosas más. Pero lo he invitado especialmente por una cuestión. Uno de los guitarristas pues, más emblemáticos de la historia del rock ha partido de este plano terrenal y representa una banda que es icónica en el mundo de la música. Hoy platicamos sobre Ace Frehley y Kiss con mi amigo Fer Núñez a profundidad. Mi querido Fer, bienvenido a Profundidad. Qué gustazo tenerte una vez más. Ya es el tercero que nos juntamos a platicar de música. Primeramente, qué gusto verte, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Charlie. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a estar con todo tu público. Gracias. Oye, pues una noticia que parecería que ha simbrado sobre todo a los fanáticos de la banda Kiss. Hoy vamos a intentar platicar un poco sobre lo que Kiss representa en la cultura popular, porque es demasiado lo que ha aportado Kiss. No creo que solamente en la música, sino como espectáculo, como identidad de una década o de varias décadas, todo lo que causó la revolución de pintarse, todo lo que tiene que ver con el famoso performance de Kiss. Pero dentro de todo esto había un hombre que empieza con ellos en una audición. Vamos a irnos un poco a viajar con este tema. Y yo quisiera centrarme en esta figura inicialmente, Ace Frehley. ¿Qué representa para ti? Lo voy a hacer el contexto en dos partes. Como guitarrista, como músico, ¿qué representa para ti? ¿Y qué representa con Kiss la participación de Ace Frehley? Bienvenido. Gracias, Charlie. Bueno, para mí como guitarrista es todo un referente porque Ace es la muestra palpable de que no siempre tiene que tratarse a lo mejor de la super técnica como guitarra, sino de la presencia, del carácter, del sonido, a lo mejor. Esa manera de tocar de Ace que siempre se caracterizó, pues ruidoso, O sea, es un cuate que traía toda su joyería mientras tocaba y hacía un ruidazo y sonidos muy particulares, pero una personalidad de Ace que se mezclaba con humor, con llevarla súper relajado y siempre andar en el espacio, no por nada de Spaceman. Entonces, tiene mucho que ver esto en la química del grupo. O sea, la química se basa mucho en eso, porque puedes tener un guitarrista con muchísimo más técnica, pero no aporta ese factor X. Y ese factor X que tenía Ace y que lo tuvo en todos estos primeros años de la banda, en esa alineación, fue principalmente darle ese piss and vinegar al sonido del grupo, ¿no? Un sonido crudo, sloppy si tú quieres, pero siempre característico de él, ¿no? Y ver todo lo que influyó en tantos guitarristas, en tantos géneros, y ahora que falleció y ver todas las redes sociales, desde Nuno Bettencourt, Steve Vai, Weezer, gente como The Offspring, grupos que yo ni me imaginaba que habían, de Melvins, que habían sido influencia o que habían tenido influencia Kiss, pues bueno, eso representa a Ace. Y para mí, obviamente, es una de las 4 figuras de ese póster, ¿no? Que veías y que decías, oye, este cuate está bien cañón. Y el verlo en el escenario, mejor todavía, ¿no? Los 4 jinetes, decían, ¿no? Los 4 jinetes que se fueron encontrando poco a poco de diferentes bandas. Wicked Lester creo que fue un proyecto en el que habían iniciado algunos de ellos, del de Kiss. Ajá, Paul y Gene empezaron con Wicked Lester, pero Wicked Lester era un grupo muy distinto. Tenían desde flauta y era un sonido muy distinto que no les gustó. Tipo Jethro Tull. Bueno, tenían como una canción tipo Jethro Tull y luego otra la tenían con otros instrumentos de viento y otra medio funky, y el grupo Wicked Lester no tenía una identidad. Entonces Gene y Paul deciden empezar de cero. Salen, ellos originalmente querían correr a todo el grupo, a Wicked Lester, y los de Wicked Lester, no nos queremos salir, tenemos un contrato con Epic Records. Entonces no se sale. Sí, ya tenían el contrato. Entonces Paul y Gene salen de Wicked Lester para iniciar su propio proyecto que después sería Kiss. Cuando esto pasa, estamos hablando de la entraña de los primeros pasos. Un hombre que viene hablando de Ace Frehley de una infancia pues ahí en el Bronx, prácticamente en Nueva York, autodidacta, porque no tomó muchas clases de guitarra. Como tú dices, muy crudo, muy rudo. Sí. Pero yo creo que el ingrediente principal de Ace Frehley creo que fue la actitud. Si lo definimos en una palabra, ¿no? Que le puso actitud a la música, a la guitarra. ¿Y estos cómo se encuentran, Fer? Porque hay muchas historias detrás, unas muy superficiales y otras más a profundidad. ¿Cuál es tu versión, tú que eres conocedor y fanático de Kiss? ¿Cuál es tu versión de cómo se encuentran saliendo de Wicked Lester y saliendo Ace Frehley de su último proyecto
cómo embona para que nazca el proyecto de Kiss. Pues mira, ellos primero, Gene y Paul, pusieron un anuncio en un periódico musical, ¿no? De tipo una sección amarilla o algo por el estilo, ¿no? Como el Melody Maker de la Gran Bretaña. Ajá, pero era The Village Voice, creo que se llamaba ese periódico. Y Paul marca precisamente a este lugar para buscar un guitarrista que tuviera flash and balls. Esa era la palabra que iba a utilizar, pero la persona que le contestó, no podemos poner balls. La del anuncio, dijo, aquí en el periódico no podemos poner bolas. En el anuncio de ocasión no podemos poner bolas, tienes que poner otra palabra. Bueno, flash and ability. Y puso Paul y su teléfono, ¿no? En el anuncio. Y este anuncio lo contestó muchísimas personas. Decía Paul que el día de la audición llegaron cualquier tipo de ser humano, que algunos muy apenas podían tocar guitarra, algunos muy apenas podían hablar inglés, y que de todo se apareció, ¿no? Y uno de ellos fue Paul Daniel Frehley, que le decían Ace, porque pues decían que era muy hábil con las chicas cuando estaba chavo, y pues era Ace Frehley, que llegó a esta audición con un tenis de un color y un tenis de otro, que hay muchas teorías de por qué llegó. ¿Por qué llegó? Porque en la mañana salió corriendo de su casa y no se fijó. Simplemente tomó un tenis de un color y un tenis de otro, y su mamá le dio ride a la audición porque no podía cargar el amplificador que iba a llevar en el metro y no tenía dinero para el taxi. Entonces su mamá ahora sí que le dio un aventón y justamente lo dejó, y ahí fue donde Ace llega a esta audición, y estaba una fila de guitarristas haciendo audición, y ahí se saltó toda la fila y llegó, se conectó y empezó a tocar. Y saltó Paul, toda la fila, sí, ¿le valió? Le valió. Gene y Paul se voltean a ver y si este vato, ¿quién es? ¿No? Entonces en eso le dicen, ¿sabes qué, Ace? Te puedes callar y te puedes sentar porque estamos en audiciones. Estamos en audición. Y le dice, sorry, man, sorry. O sea, como, porque aparte tenía la voz muy característica, ¿sí? Y esperó su turno. Ya cuando finalmente le toca hacer la audición, empiezan a tocar el tema de Deuce. Le dicen, mira, la canción está en tal tono. Cuando yo te dé la indicación, le dice Jim, entras tú. Y dicen que exactamente empezaron la canción. Ya estaba Peter Criss. Peter Criss lo contactaron porque Peter puso un anuncio en este periódico. Que es el baterista. Ya eran un trío hasta ese momento. Entonces ya al momento de que hacen la audición, ya que Ace entra en el solo de Deuce, dijeron, este cuate trae el sonido y se embona con el grupo, y ahí fue donde empezó esa carrera con Kiss. Era una decisión entre Paul Stanley y Gene Simmons, que prácticamente, si nos vamos a hacer objetivos administrativamente, son los dueños de Kiss. Son los dueños, sí, de todo lo que genera. Ahí lo vendieron. Ya lo vendieron. Sí, ya lo vendieron hace un dineral. Pero no sabía ese dato. Ya lo vendieron. Ya vendieron eso. Ahora que acabaron la gira de despedida. Yo creo que antes ya lo. O sea, la franquicia, la marca. La franquicia ya no es de ellos. Ya está vendida. Híjole, ¿y sacaron? Un dineral. No, pues ahí te encargo para cuántas generaciones. Es que Gene contribuimos Simmons, algunos. Sí, todos los Kiss Army que todavía siguen contribuyendo, yo creo. Sí. Gene Simmons, que era un hombre muy hábil para los negocios, para mí, y lo llevé alguna vez en clase de mercadotecnia, uno de los mejores mercadotenistas en la música del mundo, porque te vendía los calzones de Kiss, las calcetas de Kiss, la sangre de Kiss, todo lo llegó a vender Gene Simmons, ¿no? Sí, pues hace poquito tuvo un accidente y preguntaron si no le había cobrado meet and greet al tránsito que le ayudó. Sí, $200 por venir. Tú me ayudaste. You want the best. You got the best. Ahí está. Es que todos son un personaje, pero volviendo al tema de que ellos son los dueños, entonces, bueno, formaron esa banda y formaron el grupo, y aparte la marca y el performance lo inventan ellos, lo traen ellos. Son los que contratan o deciden que entre Ace Frehley en ese momento, ¿no? Así es. Ahora, ahí empieza una revolución musical que tiene que ver con un hecho muy simple, que ya lo había hecho Alice Cooper algún tiempo, y había otro cantante inglés que ya lo había hecho también. No tengo el nombre ahorita en la mente. Arthur Brown. Arthur Brown, que ya se había maquillado. Sí. El tema de maquillarse, de salir así como en el escenario con ese tema de maquillarse y tal. ¿A quién se le ocurre y cómo va inventando cada uno de ellos su personaje que aportan finalmente a la banda? Mira, cuando se formaron en Nueva York, el grupo de moda y el grupo por excelencia ahí en las calles de donde ellos crecieron y todo, el círculo
el grupo que estaba en ese momento en boga era The New York Dolls. Entonces, la vestimenta andrógina y toda esta imagen ambigua era pues lo que estaba en boga. Entonces, ellos optaron primero por ese maquillaje, ¿no? Se maquillaron de esa manera, pero decían, oye, pues no, parecemos las hermanas feas de la Cenicienta, ¿no? Con estos maquillajes, porque sí era más femenino. Y después... No había personajes. No había personajes como tal. Y después de esto es cuando deciden crear cada uno un personaje para que pueda diferenciarse del otro, ¿no? Y es donde precisamente Jean agarra de Demon, donde Paul agarra de Starchild, Peter agarra el de Catman y Ace el Space Ace, ¿no? Justamente el as del espacio, porque toda esta fascinación por la cultura de la ciencia ficción, por las películas, el universo y todo esto, ¿no? Un hombre muy interesado en eso y pues de ahí su maquillaje. De los 4 personajes caracterizados, Starchild, Demon, Cat y Spaceman, ¿cuál es el que a ti te gusta más en el maquillaje? Porque luego llegarían The Fox, llegaría The Wizard y ahí no, hasta ahí terminaron. Ahí paró. Yo creo que el de Jean sin duda es muy característico y es el que más... el más identificable, ¿no? Pero para mí es ese, después el de Ace siempre también tiene su chiste, ¿no? Hacer todos estos, Tú te quisiste disfrazar una vez de uno de ellos, ¿no? Me disfracé de Jean y de Sin Gimmons. De Sin Gimmons. Y de ¿cómo se llama? De Vinnie Vincent también. De Vinnie Vincent. Tengo fotos, de hecho se las enseñé a Vinnie cuando lo conocí, allá en el 2018, cuando fui a Atlanta para la Kiss Expo. Estaba Vinnie Vincent y tenía mis fotos de Halloween del 95, disfrazado como Vinnie Vincent, ¿no? ¿Y qué te dijo Vinnie? Vinnie dice, órale, estás igualito y no sé qué. Y o sea, le gustó mucho la foto y me la autografió la foto que tengo de como maquillado como él, ¿no? Que Vinnie fue el reemplazo de Ace después, ¿no? El que vendría después de Ace Frehley. Bueno, pues toda esta etapa de los maquillajes crean pues una antes y un después. Yo creo que en la música, a mí me llegaron los primeros discos de Kiss, me acuerdo que tenía un amigo en Houston y no sé cuál fue el primero que me mandó, que aparecen los 4 en la portada, las 4 caras de ellos. O Dynasty, que fue el primero que vimos nosotros muy jóvenes. Creo que fue el 7-9, antes del 80. Y nos impresionó y luego se empiezan a crear todas historias, ¿no? Detrás de ellos que Kiss, que significaba los guardianes de Satan's Servants. Sí, guardianes de caballeros de este tema, y luego que Gene Simmons la lengua le había cortado una vaca y se la había extendido. Hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Leyendas urbanas, están buenísimas. Nada de eso es cierto, obviamente, lo hemos visto con los años. Exactamente. Pero sí crearon un performance, es decir, la pirotecnia, los fuegos artificiales, los outfits, el maquillaje. Kiss es una banda que es parte de la iconografía mundial. Sí. No hay música sin Kiss. Y no creo que sean tan buenos músicos. Quizá me van a funar por ahí. No creo que sean tan virtuosos, vaya. Son buenos, pero no son tan virtuosos. Claro. Y creo que lo que más ha vendido Kiss es el performance. No sé qué opinas tú. Mira, en parte, definitivamente no había ese virtuosismo por parte de ninguno. Eso es clarísimo, ¿no? Pero la música, yo siempre les comento a todos. Sí, el show le dio ahora sí que algo visual, ¿no? Que te daba esa experiencia visual increíble y que enaltece mucho la música, sin duda. Pero hay grandes composiciones del grupo que sin conocerlas, y yo le digo a la raza, yo cuando escucho a Kiss, pues no las estoy viendo. O sea, y ya traigo las rolas y me encanta, y muchas canciones, de hecho, yo las descubrí. En mi caso particular, yo conocí a Kiss en el 82. Ya no estaba Peter Criss, nada más ya estaba Eric Carr con el disco de Creatures of the Night. Y para mí sonaba maravilloso, ¿no? Entonces, después escuchar el resto y saber de toda esta música, de todo lo que tenían, empecé a descubrir canciones y dije, oye, sí, o sea, musicalmente a mí sí me gusta muchísimo lo que hicieron en los 70, en los 80 y también en los 90. O sea, todo este material, pero sí, el virtuosismo nunca fue su carta de presentación. Nos cabe mencionar que siempre el espectáculo en su momento prevalecía, así es. Pero aún así crearon unas canciones geniales. Por ejemplo, baladas como Bed, de todos estos discos de Dynasty, o por ejemplo canciones como
que remetieron la música disco incluso, como I Was Made for Loving You. Mira, si escuchas los 3 primeros álbumes de Kiss, lo que adolecen es de una buena producción, ¿no? Exacto. O sea, el caso de temas como Strutter, el primero Let Me Know, Deuce, está grabaron Black en Power Diamond. Station, ¿no? ¿O dónde grabaron? Algunos discos, ¿no? Algunos sí. Ahí en New Jersey, donde trabajaba el primo de Bon Jovi. De Bon Jovi, trabajó mucha gente. Que ahí los vio Bon Jovi grabar, creo, en alguna ocasión. Sí, de hecho, después terminó abriendo Bon Jovi para Kiss en la gira de Animalize, si la memoria no me falla. Pero ellos, todos estos temas, incluso su segundo disco, Harder Than Hell, es un discazo. Tiene muy buenas rolas, pero lamentablemente la producción está nefasta. La producción está muy, muy mala porque creo que se tronaron los tweeters de las bocinas cuando estaban mezclando y ya ni se dieron cuenta y salió muy mal, pero el sonido es el tema. Y luego llegó Dress to Kill y también, o sea, un mejor productor les hubiera creo algo mejor, que es lo que llegó con Destroyer, que ya cuando llega Destroyer, que justamente contratan a este cuate que había trabajado con Pink Floyd y que produjo a Alice Cooper también, que es se me olvidó el nombre del productor. Ahorita me acuerdo del productor de Destroyer, Bob Ezrin. Bob Ezrin les dio ahora sí una dimensión distinta. Cuando Bob Ezrin hizo Destroyer, lo primero que hizo fue, a ver, Peter, no has tocado con metrónomo. Bueno, vas a tocar con metrónomo. Y como no tenían un metrónomo como los que hay hoy en día, haz de cuenta que creo que era una caja y estaba Bob Ezrin así marcándole el tiempo a Peter, y Peter pues ahí batallándole, ¿no? Y por ejemplo, Bob Ezrin creó el solo de Detroit Rock City. Después se lo dictó a Ace y Ace ya lo copió. Agregó piano, por ejemplo, en la canción de, si escuchas God of Thunder, tiene ahí un piano también, o sea, varias cosillas. Metió arreglos que la banda no había tenido jamás. El caso de Beth, toda la orquestación de Beth es obra de Bob Ezrin. Entonces Bob les dio un empujón musical muy grande, que es lo que necesitaban. De hecho, él se comportó en el estudio como si fuera un entrenador, hasta traía un silbato y cada vez que no le hacían caso sonaba el silbato y ahora Campers, time to work. Así los traía. Y para ti es el salto que hacen sonoramente. Sonoramente hablando, sin duda. O sea, ahí se notó el cambio luego. Ya después llegó Rock and Roll Over, que Rock and Roll Over fue un disco un poquito más introspectivo, más crudo, pero tenía muy buenas canciones. Y ya empezaba la composición de Paul Stanley, por ejemplo. Paul se me hace un excelente compositor. Hizo un tema que iba a ser para Rod Stewart y terminó siendo para Kiss, que es el de Hard Luck Woman, que lo grabó Peter Criss, con la misma Whiskey Voice que tiene Peter. Después de ese Rock and Roll Over, que tiene también una rola que se llama I Want You, que es muy buena. Tiene temas muy, muy clave. Making Love es una canción que creo yo que no se explotó en su momento. En Estados Unidos fue un fenómeno y aquí en México como que no llegó tanto como que hasta años más adelante, pero así en el 76 fue así como que en el espíritu del 76 en los Estados Unidos fue una locura. Fenómeno total. Y luego Love Gone en el 77, mocos, o sea, también Love Gone, que traía el tema I Stole Your Love de ese disco. Y después de Love Gone fue cuando ya empezaron los problemas. Antes de llegar ahí, de esa biografía que tienes en tus manos de No Regrets, que es una autobiografía, bueno, escrita por Joe Layden y John Ostrowski, son los autores, junto con, me imagino que con Ace Frehley, de su historia personal. Sí, trataron de refrescarle la memoria lo más que pudieron. Tú leíste las 4 biografías de los 4 jinetes, ¿no? Ajá. Y tengo mucho que la leí, pero sí la leí. De lo poco que te acuerdes o mucho que te acuerdes cuando empezaste a descubrir el personaje, porque es el personaje y está el individuo. Es un niño que crece, te digo, autodidacta, tenía hermanos, llega muy irreverente con Kiss, muy echado para adelante, pero al mismo tiempo muy desorganizado, y que creo que ahorita sí fluye mucha gente diciendo era buenísimo, pero un tiempo lo tenían olvidado. No, y de hecho en la biografía viene, él primero estuvo tratando de entrar a una pandilla que se llamaba los Dookies, o entró a la pandilla y no andaba como que en muy buenos pasos, ¿no? El cuate terminó, incluso una vez se metió ahí sin pagar un concierto y terminó siendo roadie de Mitch Mitchell. Empezó, sí, cierto. De Jimi Hendrix. O sea, imagínate, el baterista de Jimi Hendrix, y hasta el mismo Jimi Hendrix ahí como que le hizo un high five y todo. Con Steppenwolf también ahí medio les afinó las guitarras. O sea, el cuate andaba en todo este rollo. Pero sí, comentaba Paul Stanley en su libro que está muy, el de Paul, de los 4 libros, el que más me gusta es el de Paul. Se me hace el más
más objetivo de los cuatro. Porque Gene se la pasa hablando de todo el dinero que ha hecho y todas las mujeres que se ha almorzado. Sí. Pero Paul también, pero el de Paul es un poquito, sí habla a más detalle. Aparte que tiene un vocabulario, Paul Stanley, mucho más fluido, muy fluido y muy nutrido, ¿no? Y cita muy bien a ciertas cosas. Y comentaba él que las primeras giras, Ace, cuando no tenían roadies, Ace no cargaba nada. O sea, Ace se tiraba a echar flojera y hacía comentarios. De repente una vez estaban cenando unas pizzas, ¿no? Y de repente les dijo, oigan, pues yo tengo aquello así, tan bien armado. Y decía Paul Stanley, bueno, ¿y qué le digo? Pásame el queso, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Ese tipo está como que desorbitado. Estaba desorbitado, pero era parte de la personalidad. E insisto, el humor que tenía Ace Frehley era buenísimo. Se la pasaba haciendo chistes para todo, y si algo, no sé, no tenía un comentario que hacer, hacía un ruido muy particular, así como de una guacamaya, como que ese K, no lo puedo hacer, pero sí, era un ruido que él hacía, y lo hace en la película esta de Kiss Meets the Phantom, ¿no? Oye, pues hay muchas historias. Ya de lo que leíste y de lo que has leído de los cuatro, ¿cuál fue el problema que empiezan a tener con él allá por finales de los 80? Principios de los finales de 70, principios de 80, cuando empieza este problema que desembocaría en que Ace Frehley deja la banda, ¿no? ¿Qué sería? Porque las personalidades son muy distintas, pero al mismo tiempo muy apasionados. Y sí existía una amistad y un cariño entre ellos, pues que habían nacido prácticamente de las calles, ¿no? Al principio sí, pero ya después obviamente pues llega el dinero, llega la fama y el ego y todo. Y cuando se rompió, ahora sí que la grieta más fuerte vino con la filmación de la película Kiss Meets the Phantom, donde fue un fiasco, ¿no? Fue un fiasco parte de la película, ¿no? Yo nunca la he visto. Nunca la has visto. ¿De qué trata así a grandes rasgos? Quisiera decirte de qué se trata también, porque nada más hay un parque de diversiones, unos chavos, pues pasándola bien, y hay un cuate y un científico loco que trata de hacer no sé qué cosa e inventa unos Kiss que no son reales. No, está bien fumada. Bien fumada, Bien fumada. O sea, neta que hace ver como que Capulina contra las momias de Guanajuato, como de David Lynch, ¿no? Así como... Oye, pero se arrepintieron mucho de ese proyecto, ¿no? Sí, por muchos lados. La verdad, se enojaron mucho. Creo yo, fue una de... Hoy por hoy lo vemos con gracia, ¿no? Pero en su momento sí les costó mucho en el sentido, y en la banda es donde repercutió principalmente, porque es ahí donde Ace dice, ¿saben qué? Yo me voy a salir ya del grupo, quiero hacer un disco como solista, y quiero hacer mis propias cosas. Y Bill Aucoin, que era el manager, que Bill Aucoin era su Brian Epstein. O sea, Bill Aucoin... Estábamos detrás de todo. Y Bill Aucoin, quiero decirte algo, fue para mí realmente el mercadólogo detrás de todo eso, que Gene le aprendió mucho a Bill Aucoin, y había otro cuate que fue el amante de Bill Aucoin, que era también trabajaba con ellos, se me olvida su nombre, que creó muchas cosas, los pasos que hacen en Deuce y todo esto en el escenario. Pero Bill Aucoin tuvo unas ideas increíbles y realmente les dio un empuje muy cañón con su compañía, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Le dijo Bill Aucoin, Ace, no te salgas, haz tu disco de solista. Es más, los cuatro vamos a hacer un disco de solista. Es cuando lanzaron cada uno su disco. Y es cuando lanzaron cada uno su disco, pero realmente ya estaba más que cantado. Después llegan con Dynasty en el 79 y después de los discos de solista del 78, ¿no? Que no vendieron tan bien. Hicieron 1 millón de copias de cada uno, tenían 4 millones y vendieron bastante, pero aún así no lo que esperaban. Entonces de repente ya veía los discos en remate y cosas así, porque surtieron demasiados discos al mercado. Este es el de Ace Frehley. Ese es el de Ace Frehley, precisamente. Que sale con su... Así salieron los cuatro, ¿no? Así salieron los cuatro. Cada uno con su maquillaje, con su nombre. Y su color característico. Pero seguían manteniendo el logotipo de Kiss. Exacto, porque era para estar bajo la marca Kiss, pero ninguno de los otros 3 integrantes toca aquí. Igual en los demás. O sea, es independiente. Es independiente. Ace tocó con el baterista Anton Fig, que terminó siendo el baterista del disco de Dynasty. Que Peter Criss ya no tocó en Dynasty. Creo que tocó nada más una canción. Pero Anton Fig era su baterista. Tienen músicos invitados. El de Gene tiene invitado a gente como Bob Seger. Sí, lo vi. Donna Summer. Tiene mucha gente muy picuda. Muy picuda ahí. Joe Perry. Y bueno, pero el de los 4, Ace, para muchos es el mejor disco de los 4. Ahora, qué cosa tan extraña, porque es un buen disco
es un gran disco, de hecho, pero él hace un cover, New York Groove, que es un cover de una banda, si no mal recuerdo, 50, 60. Viene un cuate que se llama Ross Ballard. Ross Ballard, sí, de ahí viene la canción original. Que es el que hizo la de Since You've Been Gone. También. Exactamente. Ross Ballard. Y de ahí se lanza prácticamente de los 4, es el más vendido este disco o el más reconocido por esa canción de New York Groove. De New York Groove. De hecho, todavía vas a Nueva York y es como que el ritmo, ¿no? El ritmo especial, ¿no? Tengo una anécdota cuando fui a Nueva York, justamente a la despedida de Kiss, hice un reel y puse la canción de fondo y Ace le dio like. Ah, qué maravilla. Ahí está todavía. Qué maravilla. Este póster venía adentro del disco. Wow. Y en los 4 venía un póster similar y los podías unir los 4. De hecho, los puedes unir y hacer un póster sotototote. Órale, qué buena info. Estos son originales, aunque son nuevas versiones. Esta reedición, tengo un original por ahí en la casa de ustedes, pero ese está firmado, pero ese lo tengo enmarcado. ¿Tuviste oportunidad de alguna vez platicar, conocer o ver a Ace Frehley? Fíjate que verlo en 3 ocasiones en vivo, en 2, una fue en la Ciudad de México, en la gira de reunión, cuando abrió Pantera en el Palacio de los Deportes. Vino 3 fechas, fue la primera, era un viernes, sábado y el domingo. Fui a la primera el viernes en autobús y no tenía dónde dormir, me dormí en la central de autobús. ¿De veras? Sí, un buen amigo y yo terminamos ahí en las bancas y traíamos, no me traje el merch, pero compré el libro de reunión esa vez. Oye, casi creo que con la mano en el libro para que no me fueran a volar. Fue la almohada. Sí, fue la almohada hasta allá. O sea, pasamos la noche ahí en la central, así es de cuenta, y pasaron un vato, nos aventó unos 10 bolas. pero fue una desayunar. Es la primera vez que viajé así como que por mi cuenta. ¿Qué edad tenías ahí, Fer? 20 años. Estabas chavito. Fue en el 20 años. Y vi a Pantera y vi a Kiss después. ¿Era la primera vez que veías a Kiss? La primera vez que veía Kiss. Y estaba Ace Frehley en la gira de reunión. Imagínate, nunca los había visto, porque la gira que hicieron en México, que fue en el 92, 93, sin maquillaje, quería ir, pero pues no había con qué ojos, ¿no? Entonces, aquí ya trabajaba en Stereo 7 en ese entonces. Van a ser 30 años el próximo año. 30 años. Ya de eso. Y junté ahí una feriecilla y me fui con un buen amigo a verlos ahí. Y justamente fue la primera vez que vi aquí, si los veo con la gira de reunión. Regresé a los 3 años, si la memoria no me falla, con la gira de Psycho Circus. Ya fue en el Foro Sol y abrió Rammstein. Y Rammstein hizo un show espectacular, por cierto. Y bueno, el de Kiss estuvo padrísimo porque te ponían unos lentes en 3D y tenían las pantallas que nunca le vi mucho sentido, pero pues bueno, ahí estaba y yo disfruté mucho ese concierto también. Y después de eso, Ace vino a Monterrey a un concierto en el Escena, cuando existía el Escena. Ah, sí recuerdo. Y en esa vez nos invitaron a abrir el concierto de Ace Frehley. Entonces, tú abriste un concierto de Ace Frehley. Y yo abrí el concierto, el grupo, pero no era rip-off. Haz de cuenta de que un buen amigo, su pareja es cantante e iba a cantar ella unas canciones de glam con otras 2 chicas. Tipo Vixen, pero necesitaban músicos de soporte, ¿no? Entonces, pues me apunté yo en la batería, McFly en la otra guitarra, Carlos Vega en otra guitarra, mi querido Adán Moreno, en paz descanse, en el bajo. Y pero éramos casi rip-off, pero eran las chavas cantando. Lo que no sabíamos, abrimos el concierto de Ace, no conocía a Ace ese día, pasamos ahí donde están todas sus guitarras. No lo alcanzaste a ver. No alcancé a ver. No, porque ya era todo el meet and greet y estaba medio complicado y yo tenía que cargar batería y todo. Y ese día las chicas que yo no sabía, pero iban a salir disfrazadas de porristas y con pompones. Entonces, salen con pompones y yo tocamos Cherry Pie y no me acuerdo qué otras rolas y yo, ok, pues ya estamos aquí. Pero le abrí a Ace Frehley ahí en el Escena. Y pues fue una experiencia muy padre verlo ahí. Nada más que Ace, obviamente, ya en los últimos años se le deterioró mucho su manera de tocar. Y yo creo que le faltaba, ya no practicaba, o sea, ya realmente como que llegaba así a lo como estuviera. Sí, ¿no? Yo creo que ni calentaba ya realmente. Y eso sí fue muy, muy triste verlo. Y lo veías en sus conciertos como que le faltaba algo, necesitaba practicar al final. Y ese año más o menos de qué estamos hablando. Caramba, fue cuando sacó Space Invader. Era este disco. No traigo mis lentes. 2000s. Sí, 2014, 15. Sí, ya cuando fue la etapa final. Yo me acuerdo mucho de Ace Frehley por un conocido mutuo
por el buen Beto Núñez, que de pronto empezó él a hacer muchas giras en donde hacía meet and greets. Sí. Simplemente, o sea, no cantaba, no tocaba, sino que llegaba a un lugar y decía: aquí voy a estar, tráete tu guitarra, ven a conocerme, te firmo y me pagas. Y como que fue su modus vivendi durante mucho tiempo. Por eso te digo que hoy, de alguna manera, no es un reclamo, porque también pues son decisiones de él en la vida totalmente, ¿no? Pero pasa mucho que cuando estos artistas se van, pasó ahora con Ozzy Osbourne, ¿no? Ozzy Osbourne, ahora que hicimos el especial y tal, recordándolo un poco, pues cuando vivía ahí en su tierra natal, ¿cómo se llama la ciudad? Birmingham. En Birmingham, pues era el loco, ¿no? Era el que no querían en la escuela, era el que le habían hecho incluso sentirse mal, era el que incluso su grupo lo había después lanzado fuera por su actitud. Y llega el velorio, llega la muerte y lo colocan como un héroe del lugar, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, pero no me causa una buena impresión. Y creo que con Ace Frehley pasó algo similar. Se pierde y hoy día todo el mundo está sacando Ace Frehley, la guitarra, el mejor y todo, pero mucho tiempo muchos amigos de él lo abandonaron, ¿no? Sí, y él mismo, se fue por otro lado, ¿no? O sea, obviamente cuando iniciaron los 80 ya y que sale del grupo, perdió el interés. Él dice: yo perdí el interés, y sí, la banda quería que se quedara. En el disco de Creatures of the Night él ya no tocó y lo pusieron en la portada como quiera, ¿no? Después cambiaron la portada, de hecho, pero al principio no le decían a nadie que no tocó ahí. Después él, incluso Paul Stanley comentaba en su libro que viajó Paul hasta, creo que era Connecticut, donde vivía en una casa ahí muy, muy elegante. Compró Ace, ¿no? Con toda la lana que había hecho. Se fueron a cenar y platicando: y no te salgas del grupo y no sé qué. Y Ace: no, ya tomé la decisión, ya me voy. Y años después que se volvieron a ver, le dice Paul a Ace: oye, pues, ¿te acuerdas cuando fuimos a cenar y te dije que no te salieras? ¿Por qué te saliste? No, pues, ¿cuándo fuiste? No, pues yo fui a tu casa y nos salimos. No, o sea, él estaba como que ofendido porque dice: no me detuvieron. No, ¿cómo no? Pero no te acuerdas. O sea, te imaginas cómo estaba ya en ese grado. Está distorsionado. Y en los 80 hizo su propio proyecto de Ace Frehley's Comet, pero pues obviamente los venues eran muy pequeños, ¿no? Donde tocaba, y llegó a coincidir alguna vez con Kiss. No terminó tan mal. Realmente de repente se aventaba ahí algún jam con ellos, hay algunas fotos de eso, pero nada más. De la primera etapa de Kiss, que fue el 74, 75, 74, ¿no? Al 80 y tantos, ¿no? Pues 8-2, 8-3, que bueno, que los 82 ya se sale. Viene su etapa en solitario y luego regresa en los 90 con ellos, ¿no? En la gira de Reunión. En la 96, sí. ¿Cuántos años dura con ellos de regreso? Hasta el 2000, 2001, más o menos fue cuando hicieron la gira de Farewell Tour, de esa gira de despedida. Y cuando la terminaron para Ace fue el cierre. O sea, ya no regresó porque salió Peter y luego regresó Peter después. De hecho, hubo una etapa bien loca donde fueron a tocar a Japón, me parece, y Australia. Y Peter Criss no fue a tocar en esa gira. Ya Peter no quiso. Pero estaba todavía Ace. Entonces invitaron a Eric Singer y tocó. Y ese line-up está bien loco porque estaba Eric Singer y Ace Frehley en el mismo line-up, cada quien con su maquillaje. Y ese line-up para mí es buenísimo. Esos conciertos sacaron un bootleg que le llaman a ellos, un concierto, creo que fue en Tokio, y está buenísimo. Tocan como nunca. Ace, yo creo que cuando entró Eric Singer, para mí ese es de los mejores lineups que hay, y duró bien poquito porque ya después Ace salió del grupo, ¿no? Eric Singer, ¿como qué personaje iba? Era como de Catman. Igual como el gato. Ya después de un tiempo lo mismo Tommy Thayer, ya no le pusieron un personaje para él. Vas a hacer el Spaceman sí o sí. O sea, ya no iba a haber cambios, ¿no? De hecho, alguna vez Paul Stanley dijo que si de ellos saber lo que sabían, no hubieran cambiado ni siquiera a The Fox o a The Young Warrior. O sea, ellos se hubieran quedado con el Spaceman y con Catman, aunque con otro integrante, pero con el mismismo personaje. Sí, porque si no se iba a ser muy amplio el tema de los personajes que llegaran cada quien tomar uno, ¿no? Es que decía, es como Batman. O sea, es icónico. Es icónico. Cambias de Michael Keaton a Christian Bale. Pero sigue siendo Batman. Sigue siendo Batman. Ahora, una duda. ¿Nunca reclamó Ace Frehley, ahora después que entraron estos guitarristas, tomando ya el mote como el que estuvo en la última gira con ellos, porque era Ace Space, era el mismo personaje, ¿no? Sí. ¿Nunca reclamó los derechos de haber creado el personaje o los demandó? ¿Hubo problemas legales sobre el tema? No, los vendió. Vendió los derechos a Gene y Paul. O sea, igual
Peter Criss se los vendió sin problema. Ellos eran los dueños ya de... Les regresaron lo que crearon. Exactamente. El personaje, o sea, de Spaceman se lo vendió a Kiss, o sea, se lo vendió a Paulie Jean, lo mismo de Catman. O sea, ya eran personajes de ellos, ya no les pagaban regalías ni nada, ya eran de ellos totalmente. Oye, qué buena manera de negociar de los de Paul Stanley y de Gene Simmons, lo que es toda la empresa de Kiss. ¿Cuánto dinero? Es un conglomerado. Sí, habrán hecho. Es increíble. Cuando empiezas, hay un libro que se llama Kiss and Sell, que no me lo traje, pero está buenísimo porque hay un teje y maneje ahí de cómo hicieron la marca y cómo la mantuvieron. Incluso en los 90, cuando estaba el grunge en su apogeo y ellos ya estaban en un autobús y eran sus propios managers porque no tenían ni siquiera para aviones ni hoteles de primera línea. Ya después con la reunión fue cuando otra vez agarraron un poder económico, pero realmente previo a eso la cosa no iba muy bien económicamente. Sí, porque hay que recordar que antes de que naciera todo este tema de la nostalgia, ya en esta época del 2000 al 2025, yo creo que más allá del 2015 viene toda la fuerza de la nostalgia. Estas bandas recobran una fuerza impresionante, pero hubo un tiempo en que fueron olvidados prácticamente. O sea, andaban tratando de subsistir, sí, de pagar las nóminas, de salir adelante, porque estaban totalmente relegados del mainstream, ¿no? En finales de los 80 y principios de los 90, de hecho, estaban prácticamente en bancarrota, y esto viene en el libro de Paul Stanley. Él comentaba que contrataron ahora sí que un freelance de contaduría por fuera para ver los negocios, y le dijo, sabes que las finanzas están bien mal, le debes al ¿cómo se llama? El ASR, ¿cómo se llama? IRS, perdóname. Al IRS le debes como 15 cuántos millones de dólares, y ellos ni estaban por enterados, ¿no? Tuvieron que hacer ahí unos business para poder sacar esa lana adelante. Oye, pues fue un buen momento, o un buen movimiento, más bien dicho, que hayan vendido las franquicias, tanto Peter Criss como Ace Frehley, de sus personajes, y que Kiss lo mantuviera hasta el final. Yo te iba a preguntar lo siguiente: de esas dos reuniones que tuvo, bueno, la original, cuando está con ellos tocando y luego se sale, cuando se vuelve a reunir en los 90, está con ellos hasta el 2000, un poquito más del 2000, ¿ya no volvió a tocar con ellos jamás, o hubo algunos encuentros que se provocaron? En el escenario, así con ellos a un lado, no. Coincidieron curiosamente en un programa de VH1 que se llamó VH1 Rock Honors, que yo pensé que le iban a seguir con estos especiales, que reconocieron a Judas Priest, reconocieron, creo que fue a Def Leppard, y reconocieron a Kiss y a Ace también. Entonces, en la misma noche tocó Kiss. O sea, justamente con Tommy Thayer en la guitarra y con Eric Singer en la batería. Okay. Y tocó Ace Frehley con músicos invitados, Tommy Lee, Rob Zombie, Scott Ian de Anthrax, creo que estaba John Five, creo, ahorita no me acuerdo, pero y al final salen todos, y el mismo Ace sale al lado de Tommy Thayer, y Tommy caracterizado como Spaceman. Híjole. Fue algo medio extraño, ¿no? Esa vez mundo paralelo, pero no tocaron juntos. Y después corte a cuando fueron reconocidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pues nada más estuvieron en un mismo escenario recibiendo el galardón, pero ya no tocaron juntos. No tocar juntos ya. Es decir, no miento, perdóname, ya voy a hacer la corrección. Sí tocaron juntos, pero en el Kiss Cruise. Creo que fue en el 9, en el Kiss Cruise, en el crucero de Kiss. Ahí salió a tocar con ellos un set acústico, y con Tommy Thayer y con Bruce Kulick también. Hay un video ahí. En los cruceros ellos que empezó a hacer Kiss, donde tocaban. ¿Tú fuiste a esos cruceros? Yo fui a los últimos dos. Sí. ¿No te tocó Ace Frehley? No me tocó Ace. No me tocó Bruce Kulick nada más, que tuviera que tocar, ¿verdad? Pero no, Ace Frehley fue uno antes del que yo fui. Oye, te digo un poco de esos cruceros porque me llama la atención. Van en alta mar, salen obviamente de los puertos. ¿Y cuál es la actividad que hace Kiss? Todos los que van son fanáticos de Kiss, la mayoría. Sí. O todos. Todos. Ahí no va un poser. O sea, alguien que no conozca Kiss, o sea, a lo mejor los acompañantes invitados, o sea, no falta que alguien lleve a la familia, que a lo mejor porque me tocó ver familias completas donde llevaba la señora el huerco, y el huerco, o sea, de que ¿para qué lo trae, señora? O sea, vamos a ver aquí, vestido de Catman. Pero no todos los que van al crucero. De hecho, en el crucero lo que hace Kiss tocaba sets un poquito más clavados. Porque pues, la gente que va lados B y rarezas, cosas, muchas rarezas, ¿no? Entonces, a los dos Kiss Cruise que fui uno que salió desde Miami y bajó ahí a las Bahamas y Jamaica, todo este rollo, y nos regresamos. Y luego el último Kiss Cruise, que ahí estuve también,
salió del Pacífico, salió de ahí de Long Beach, por ahí, y de California. Bajó y llegamos incluso a Cabo San Lucas y todo, pero nada que ver una cosa con la otra. Padrísimo el que fue acá por las Bahamas y todo, y en cambio acá en el Pacífico el barco moviéndose, un chorro de frío y no, yo sentía que me iba a morir en ese segundo, pero estuvo padre a fin de cuentas. ¿Y cómo es la interacción con la banda? Si hay momentos en que se están paseando ahí en el barco, todo el tiempo hay meet and greets. Sí, todo el tiempo. Todo te venden todo, ¿no? Obviamente. Sí. Ahí, mira, para que te des una idea, había una tienda especial donde vendían los cuadros de Paul Stanley. O sea, Paul se puso, ¿no? Él pinta y en ese entonces estaba dedicado a hacer cuadros y tenía sus cuadros y dinerales con Picassos, no los vendía. Y hay actividades y ya tú te inscribes. Lo que pagaste por ir en el crucero te da derecho a ciertas cosas. Una de ellas es un concierto dentro del teatro, porque hay dos, porque somos tantos en el barco que no cabemos todos en el teatro el mismo día, y uno en la cubierta, un blog. En una ocasión, el primer Kiss Cruise que fui, casi siempre cuando arrancaban, había una conferencia y estábamos todos y hacían preguntas y todo padrísimo. Y luego hacen ese unplug en medio, lo hacían en la cubierta y el escenario daba vueltas, ¿no? Padrísimo. Y ahí muy, muy chido. ¿Salen maquillados o salen sin maquillaje? En el unplug sin maquillaje, y ya el show, el espectáculo que era en un teatro, sí, ya salían con maquillaje. Y padrísimo. Y cuando pasaba eso, ya nada más, o sea, eso tocaban ellos, pero había otros grupos que estaban tocando una vez me tocó Warrant. Skid Row, ¿no? También. Bueno, Sebastian Bach. Me tocó ir cuando estuvo Stryper y Sebastian Bach y estaban peleados Michael Sweet y Sebastian, y se arreglaron ahí. Sí, ahí se arreglaron, ahí andaban ya de compis, pero andaban peleados. Y es padrísimo la experiencia porque te encuentras gente de todo el mundo y ahí ponen un barco. Aquí hay, no sé, 852 gringos, 324 canadienses, 3 mexicanos. No, no es cierto. Pero tú venías su esposa y otro. No, sí habíamos muchos mexicanos también. Y era muy padre porque la interacción con la gente, el barco está dedicado 100% al rock. Todo el tiempo en las bocinas tienen canciones de Kiss, en la tele tienen videos de Kiss. O sea, prenden la tele y están los videos cruzando. Toda la mercancía es de Kiss, las toallas. Obviamente, todo. Pero cada día, fíjate, era una inversión, pero todos los días te dejaban un regalo en el camarote. Llegabas una toalla de Kiss que nos dieron uno de estas ruedas que traen nieve adentro. Sí, como esferas. Como esferas, haz de cuenta también. Y el itinerario y un regalito. O sea, muy padre. La verdad que fue una experiencia increíble y lo volvería a vivir 1000 veces. Si tú los llegas a topar y platicas con ellos y todo. Me llegué a topar a Tommy Thayer varias veces, súper amable, el mismo Bruce Kulick, a Steven Sweet de Warrant, o sea, porque te topas a los demás también. Sí, claro. O sea, estaban los integrantes de The Darkness, me tocó cuando fue The Darkness, ahí andaba Hawkins ahí haciendo de las suyas y es padrísimo porque pues andan ahí, estaba comiendo, estaba ahí para la baterista de Vixen, ¿no? Como si nada. En una ocasión también llegó al buffet y estaba Steven Adler y también foto con Steven Adler. O sea, eso es muy, muy, muy padre. Oye, pues son grandes experiencias que has tenido con Kiss. ¿Qué significa para ti, así en pocas palabras, la banda? ¿Qué crees que signifique en lo personal y para la humanidad? Porque de verdad Kiss ha aportado tanto en la cultura popular. ¿Qué significa Kiss? ¿Qué es Kiss? Para mí son como que mis super amigos, mis superhéroes, mi Marvel, ¿no? O sea, para mucha raza es de que no, yo soy Team Iron Man, yo soy Team Superman o yo Spider-Man. Para mí es Kiss. Team Kiss. Team Kiss. O sea, dentro de todo lo caricaturizable que tiene, sin duda, pero también hay un aspecto musical que me gusta y pues para mí ellos son los superhéroes, ¿no? Ellos fueron los superhéroes con los que yo crecí. O sea, claro que todos los demás, He-Man y Thundercats y todo, pero Kiss era como que también, pero Kiss tenía música aparte, ¿no? Eso es lo padre y son rockeros. Eso aparte, ¿sabes? Qué bueno que no tocaron un cumbión o algo así, ¿no? O se casó y se murió el Huitlacoche, no sé cómo se llama. O sea, si me explico, ellos tenían esa característica de superhéroe y eso añadido a la música, pues híjole, era otro aspecto, ¿no? Adicional. Sí, sí, crearon personajes, crearon un espectáculo, crearon buena música, todo se juntó.
y luego la marca trascendió más allá de la música porque Kiss se hizo una marca mundial. Exacto. Y en todos lados ves Kiss, en autos, en llaveros, en todo este tipo de cosas. Es el grupo más reconocible, sin mencionar quiénes son, nada más los ves, que es Kiss. Sabes perfectamente que es Kiss. Ahora ya prácticamente la etapa final de la entrevista, Fer, hay una parte muy importante en tu vida. Te toca estar en 2 conciertos, los conciertos finales de Kiss. Pero hablando del tema de Ace Frehley, que no lo estamos dejando de lado, yo recuerdo que se soltó mucha información, una informal y otra que sí venía de buena fuente, que iban a participar. Bueno, en el caso de Ace Frehley iba a estar en la despedida tocando en una intervención en 2 o quizá en el concierto completo. Y luego también supe que fue una parte muy triste que yo percibí de esa manera, que no llegaron a un arreglo económico con Ace Frehley. Platícame esa parte primero. ¿Qué ocurrió realmente? Si tienes información o realmente por qué no estuvo Ace Frehley en el... Y Peter Criss también estaba considerado, ¿no? Mira, Peter lamentablemente tomó una actitud ya en la etapa final que estuvo con la banda, pues sí que dejaba mucho que desear, ¿no? Digo, sabemos también de antemano que los problemas internos, a lo mejor no conocemos todo. Ace llegó a comentar que pues que no, yo vi una entrevista o leí una entrevista que decía que no lo habían invitado a ese show final, pero aquí creo yo que sí fue un error de Gene y Paul no rendirle homenaje ni a Ace, ni a Peter, ni a ninguno de los integrantes que pasó. Ni a Vinnie Beans. Ni a Vinnie Beans, ni a Mark St. John, que falleció también. Los 3 integrantes de Kiss tuvieron un fallecimiento, a pesar de que son circunstancias distintas, por un derrame cerebral hasta cierto punto, ¿no? Es algo que coinciden los 3 sí, por distintas situaciones. Pero el caso del último concierto fue a los últimos 2. Nueva York. En Nueva York. Y estando en el primero, fue 1 y 2 de diciembre. Estando en el primero, dices, bueno, ahorita va a haber, ahorita sale lo bueno, ¿no? Ya termina y bueno, ahorita va a pasar algo. Pues no. Sí, porque hay que, como preámbulo, perdón que te interrumpa, eran los últimos 2 conciertos en la historia de Kiss que iban a dar en la humanidad. Así como con maquillaje, con el espectáculo que conocemos. Así se vendieron, ¿no? Así se vendieron. Y pues no pasó nada. O sea, pasó el primer concierto y todos estábamos como que, bueno, mañana en el segundo, ¿no? Y vamos al segundo concierto y al final no se vayan a ir porque hay una sorpresa, ¿no? Casi creo que quédate al final de los créditos. Sí, me acuerdo. Y terminó el concierto y el sabor era agridulce porque todos esperábamos algo especial, ¿no? Yo dije, ahorita sale Peter, ahorita sale Ace, algo. Era la ilusión, ¿no? Era la ilusión. Y de repente, pues no, termina la última canción, se pone la pantalla con la imagen de lo que va a ser los avatars. ¿Qué pensaste en ese momento cuando viste eso? La verdad, lo que mugrero. O sea, honestamente, yo avatars, ¿para qué quiero ver avatars? O sea, si me explico, no. Poniendo en contexto, se acaba el concierto, apagan las luces, si mal no recuerdo porque lo vi en video, y aparece un video de ellos en donde ahora van a ser supuestamente Kiss virtuales, ¿no? Sí. Y el público... Yo soy tan anti eso, Carlos. Totalmente, o sea, yo también. Anti eso de que virtual, no, o sea, para mí tiene que ser carne y hueso. Y ahora, si falta un integrante, a lo mejor, oye, pues es un tributo o algo, pero no, o sea, no entendía eso. ¿Por qué gastan lana en eso? O sea, a lo mejor que llegan a otra generación, pero para mí era lo que los hacía era característicos. Es un héroe de carne y hueso, ¿no? Entonces, no, yo como que terminó eso el concierto. Se vio como que muy comercial, ¿no? No, ya. Querer sacar dinero extra de lo que ya sacaste de más. Digo, ¿no? ya sabemos que pues de todo no han sacado, pero ese momento sí me decepcionó. Me decepcionó mucho que no honraran la trayectoria y la gente que los ayudó, porque fueron ellos 2 sin duda, pero tuvieron mucho apoyo de todos los demás en composiciones. Muchas de las mejores composiciones para mí de Kiss son de Ace Frehley. Cold Gene, el tema de Shock Me, ¿qué más? O sea, todas estas canciones para mí son como que muy emblemáticas. Talk to Me, Torpedo Girl, son muchas canciones que Ace creo que le dio a la historia de Kiss muy, muy cañón, y que no lo reconocieran para mí fue como que un sabor agridulce. La verdad, estaba muy contento, lógico. Estuve en ese espectáculo, pero al final sí nos quedamos con ganas de más. Que Nueva York se transformó en la ciudad de Kiss, ¿no? Sí. Bueno, son originarios de ahí. Sí. Se estaban despidiendo ahí mismo. En el Madison Square Garden, ¿no? Oye, el día que fuimos al Empire State, llegamos y había unas chavitas que traían un periódico, ¿no? Y mi esposa y yo, oye, ¿por qué traen un periódico de Kiss? Es que acaban de venir. Acababan de ir al Empire State y nosotros acabamos de llegar.
Pero no sabíamos el itinerario, ¿no? Pero toda la ciudad tenía temática. Esta temática de Kiss. Y fue muy padre. Esos días fue muy padre. Un friazo de los 1000 demonios, pero padrísimo, padrísimo. Yo estaba en Cloud 9, como es Cloud 10, casi creo. ¿Tú crees que hubiera sido un buen detalle o un gran detalle, no solo para Ace Frehley y Peter Criss, sino para los fanáticos que hubieran aparecido, aunque sea una canción? Para los fanáticos, Charlie, es más un video de retrospectiva, aunque sea, o sea, para los fans de los que esperaban. Yo creo que no había un solo fan en el Madison Square Garden que no estuviéramos esperando algo así. Aparte se hizo mucho barullo alrededor de eso, que lo aprovechó también Kiss, ¿no? O sea, se soltaron informaciones falsas y verdaderas y se creó toda una especulación de que quizá van a llegar, quizá van a estar, quizá van a subirse, y eso les ayuda finalmente. No lo necesitaban, obviamente, pero los ayuda a hacer un cierre más monumental. Pero yo sí creo, como agradecimiento al público, que aparte, no me dejarás mentir, Fer, los fanáticos de Kiss son muy fieles, muy leales. Han estado por generaciones incluso. Hay gente en el Kiss Army que empezaron los abuelos y que están los nietos ahorita con el prestigio y con el tema de Kiss y Kiss y Kiss. Ahora, pues no sucedió finalmente, ¿no? No sucedió. ¿Supiste qué pensó Ace al final del día o comentó algo o ya no se supo nada simplemente? Fíjate que Ace hasta eso... Fue prudente. Fue prudente, creo yo que no se la pasaba. Obviamente los medios siempre le preguntaban, pero Ace, lo que me gustó de su última etapa de solista, de la carrera que hizo, que lo que me traje aquí fue precisamente una caja de algunos sencillos de 7 pulgadas que relanzó en vinil. Esa producción, ¿cuándo la lanza? Esto fue en 2020. Ah, 2020, es reciente. 2021, es reciente, sí. Del 2009 al 2020 grabó varios discos y son una chulada. Todos. O sea, recomiendas ampliamente que busquemos esas producciones. El que agarres de estos de Ace, hay uno que se llama Origins, que es de covers. Y qué versiones avienta Ace, buenísima. Space Invader, que es otro de los discos que tiene también buenísimo. O sea, realmente hizo muy bueno. O sea, se concentró en la música. O sea, no están viendo qué vender. O sea, o cómo maquillarse. No, nada, cero. O sea, él se fue con eso que, aunque en vivo se había deteriorado mucho su manera de tocar, pero en estudio, ¿no? En estudio le echaba muchas ganas y tenía muchos muy buenos músicos e hizo muy buen material estos años y él se concentró en eso. O sea, y se me hace muy válido. Participó, te digo, con Kiss al menos en uno de los cruceros. Ahí estuvo bien, chido. De hecho, Paul Stanley canta en este disco. Paul Stanley canta una canción que se llama Fire and Water. En The Origins. Esa en The Origins, que es del grupo Free. Y hicieron un video y toda la cosa. Hay que buscarlo. Está padrísima la rola. ¿Ese disco de Origins de qué año es? Caray. De los 2020. Si trajera mis lentes, te dijera el año. Pues bueno, aparecen las Torres Gemelas ahí. Debe ser antes de las Torres Gemelas. No, si es después, quién sabe por qué las pusieron. Pero es sé que es del 2009 para acá, porque es la colección de 2009 a 2020. Exactamente. Y ahí se incluyen estos discos. Ahí se incluyen parte de este material. Sí, exactamente. Pues muere una leyenda, mi querido Fer. Yo creo que Ace Frehley, detrás del maquillaje, siempre va a ser un héroe muy querido por muchos, un guitarrista muy reconocido por otros y muy poco valorado por otros también, ¿no? Claro. Pero yo creo que muchas fueron sus decisiones personales en la vida al final del día. Ahora, cuando viste ese video final de los avatars de Kiss, si el día de hoy, te lo pregunto francamente, ya medio me lo contestaste, pero dijeras, viene Kiss mañana o pasado mañana a un evento a México, a San Antonio o a Houston, en donde van a estar los avatars presentándose, ¿qué harías tú ahí? Porque tú eres fanático de los conciertos. Ya sé que tienes tu boleto para Rush, que ese es otro tema que hay que hablar después en la reunión de los tres, que es una locura. Tú vas a estar en Los Ángeles, ¿no? Sí, el año que entra. Es que hay una anécdota muy interesante sobre ese concierto, último concierto de Kiss, y ahí les va algo muy importante. Salimos del Madison Square Garden, pero por una puertecita. Aparte, la gente, los empleados del Madison Square Garden, cuando llega, welcome, sir, bien amables. En el final, lárguese. Oye, antes no, así que estaban bien cañones, súper groseros con todos, de que ya sálganse, no. Y yo quería una playera. Que no había conseguido un modelo y tienen muchas islas de merch en todo el Madison Square Garden y no encontraba la de mi talla. Entonces le digo a Isel, la pareja con la que fuimos, Jera y Angie, oigan, acompáñenme para buscar la playera en el principal, la entrada principal de Madison Square Garden estaba el booth más grande. El booth más grande. Entonces llegamos y a un lado había un puesto de una
tienda de una agencia de autos, ¿no? Y estaban regalando unas cajas. Y le digo, y se le vamos a formarnos a ver qué es. Y le da una caja a Isele, me da una caja a mí y llegamos al booth y ya no estaba la playera. Bueno, quién sabe. Y salimos con nuestras cajas pensando que era publicidad de la agencia de autos. Oye, abrimos y era un golden ticket de Kiss por haber ido al concierto. Y después, y luego Isela saca el suyo y dice, oye, es un golden ticket por haber ido al último concierto. Bueno, no los distribuyeron bien y mucha gente ni se dio cuenta que los habían regalado y después los empezaron a revender en eBay y todo. Y yo me quedé con uno, cómo no me lo traje, pero ahí lo tenemos guardado porque era un obsequio para todos los que asistimos al último concierto. Ese día que salí del concierto y vi los avatars, dije, en mi vida vuelvo a ir a algo. O sea, a una cosa de Kiss, pues salí bien enojado. Y lo corte van a estar en Las Vegas haciendo unos shows ahí eléctricos sin maquillaje. ¿Así van a actuar? Van a actuar el 16, 15, 16 y 17 o 14, 15 y 16 de octubre en Las Vegas. ¿Este mes? ¿O el otro año? De noviembre, perdóname. Noviembre. De este 2025. De este 2025. Van a estar 14, 15 y 16. Paul Stanley, Tommy Taylor y Gene Simmons. De Eric Singer no se sabe. No sé. Y lanzaron ahí que una promoción, 3 días van a tocar ellos. Que no se prometí que no los iba a volver a ver, pero tuve que romper mi promesa. Y ahí voy a estar en Las Vegas. ¿Dónde se presentan? En el Virgin, en el Hotel Virgin. Que ya lo cambiaron, que era el París antes, ¿no? No sé. Que lo compró el dueño de Virgin Records. Ajá. Lo remodeló, ¿no? Así bueno, es. Hasta donde yo sé. Ahí va a ser y va a estar ahí Rad, va a estar Sebastián Bach, los mismos de siempre van a estar. Su pandilla. Su pandilla. Ahí van a estar y pues voy a ir. ¿Cuánto cuesta un boleto para verlos así en acústico? Bueno, es que te lo vendían todo completo. O sea, era la estancia, 3 días con el concierto. Y había obviamente varios niveles, ¿no? El oro, el platino, el multiplatino, el doble platino. ¿Y van a estar varios días o nada más 3? Son 3. Nada más. Son 3 días. De hecho, voy a ir esos 3 días. De hecho, voy a ir unos días antes para ver la ciudad, porque esos 3 días voy a estar recluido ahí. Y yo que prometí que nunca iba a invertir un solo peso más en ver estos vatos, ahí voy a estar. Pues vete a ver a las Águilas. Todavía van a estar las Águilas. Creo que no alcanzo. Híjole. Sí vi. El último día que van a estar es el 8 de noviembre. Que ha sido una locura ahí en la esfera. Y van a estar hasta febrero. Sí, regresan porque la gente no los deja irse. Exacto. Pero no alcancé a ir a ver ahí. Pues se rompe la promesa, Fer, tienes que estar con Kiss y se presentan como Kiss, obviamente. Sin maquillaje. Sin maquillaje y sin espectáculo. O sea, va a ser algo eléctrico y acústico, me parece. No sé muy bien a qué voy, pero ahí te platico cuando regrese. Una de las bandas que más escuché, hasta hicimos un programa especial juntos, ¿te acuerdas? Con Roll Schenker, en un ático que hicimos Roll Schenker y yo sobre Scorpions, y lo hicimos ese especial porque se iban a despedir, pero hace como 20 años. Hace como 20 años. 15 años que se están despidiendo. Kiss, cuando se despide, yo te dije, no sé si te comenté, que no les creía yo que se iban a despedir. Yo pienso que van a seguir de alguna manera trabajando y pienso que a lo mejor una esfera o una cosa así, el día de mañana la vamos a tener. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que regresen? Fíjate que ahí sí yo no creo tanto así ya un espectáculo de esa magnitud, porque realmente la voz de Paul ya está muy, muy afectada. O sea, se notaba ya en las últimas fechas. Se me hace complicado y espero que no lo hagan. Honestamente, espero que no lo hagan. Ahorita, pues esto originalmente se concibe como el aniversario de la Kiss Army, como los 50 años de la Kiss Army. 50 ya. Ajá, se concibió así, pero después ya le cambiaron el nombre y le pusieron Kiss Cruise Locked in Vegas. O sea, el crucero, pero sin barco. Vaya. Y pues y el concepto es el mismo, ¿no? Actividades que va a haber. Entonces acaban de anunciar el box set de Dress to Kill. Entonces van a boxetearle un rato y ver de dónde nos sangran, pero no, ya, aunque no creas, me he vuelto muy prudente en eso. No, espero porque ya. Tú eres para Kiss lo que yo soy para la Guerra de las Galaxias. Cada película que sale o cada cosa nueva voy, compro y estoy y todo, porque George Lucas, Disney ahora nos sigue explotando todo lo que se pueda con la marca y la franquicia. Pues Fer, es un gustazo tenerte. Te voy a invitar para el próximo, esta plática a profundidad sobre Rush, que está de regreso. Antes de irnos, nada más dame tu opinión personal sobre la persona que va, dicen que no a reemplazar, porque nadie puede reemplazar a Neil Peart. Es imposible. Sobre la persona que va a tocar con ellos. ¿Qué opinas sobre esta niña? Maravillosa. Mejor decisión no pudieron tomar. Me da mucho gusto porque es una baterista muy compleja que tiene un estilo propio y esa es la idea, Carlos. O sea, Neil
dejó una marca imborrable e irreemplazable. No, es como no hay manera. Bonham en Zeppelin, ¿no? No hay manera, nadie lo va a reemplazar, ni su hijo ni nada. Acá con Neil Peart nadie lo puede reemplazar. Y me dio mucho gusto que fuera ella porque tiene una personalidad distinta, musicalmente hablando, un vocabulario baterístico muy distinto al de Neil Peart, pero es muy joven también. Muy joven, pero sin duda le va a poner el sello, ¿no? Ese para mí es símbolo de el ¿cómo se llama? El poder de una mujer justamente detrás de una batería y de una responsabilidad como esta. Sí. Entonces yo creo que tiene todas las credenciales para hacerlo. Yo creo que lo acertaron mucho desde el momento que eligieron una mujer. Yo también. Lo acertaron mucho. Esta niña se ve que yo he visto videos de ella, es impresionante. Digo, es muy buena para tocar la batería. Y me llama la atención que Rush empieza con 4, 5, 6 fechas y ahorita ya yo creo que van a terminar con cientos de fechas. Es una locura. En varios años. Porque ya anunciaron una segunda en la Ciudad de México. Sí, no. Y no anuncias y a los 5 minutos se acaba y anuncias. O sea, sí. Es una cosa impresionante. Sí, yo voy a la de Los Ángeles, pero el día 13 empiezan el 7. Creo que es la. Acaban de anunciar San Antonio. También San Antonio. La mañana estaba yo buscando boletos porque es la que me queda un poco. Este es en septiembre, creo, el próximo año. Qué locura. Pues vamos a juntarnos para Rush más adelante. Ya que vayas a Los Ángeles. Ya que regreses. Que veas todo el brief. Voy a ver de las primeras fechas, porque la primera ciudad es Los Ángeles. Okay. Lo voy a ver ahí, entonces me va a tocar como que las primeras fechas a ver qué tal, ¿no? Nunca los pude ver. ¿Tú los has visto antes? Sí, los vi 2 veces en la gira de Vapor Trails en Houston y en San Antonio. Con Neil Peart, obviamente. Con Neil Peart, claro. Sí. Y parecía que cuando muere Neil Peart lo teníamos bien fuera del radar, ¿no? Ellos sí habían dicho que no iban a regresar. Sí, no. O al menos no lo habían confesado, pero estaban totalmente renuentes a volver a girar. Sí, porque Neil ya no quería. Neil ya no quería y él tenía dificultades ya para tocar. Y si él no tocaba al 100%, mejor no se presentaba. La ética musical de Neil Peart fue siempre impecable en ese sentido. Pues Kiss, finalmente, pues ya se despidieron. Ahora vienen otra vez a Las Vegas. Hay mucho más que platicar de ellos. Yo creo que Kiss va a durar para siempre. La personalidad, la calidad, lo que han creado con nosotros. Te digo, desde ese disco que recibí de Houston, de niño prácticamente, Dynasty, hasta el día de hoy que muere hace poco Ace Frehley, siempre han sido y serán noticias. Mi querido Fer, pues gusto en tenerte. Gracias, Charlie. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde? Ya fue el especial de radiografía, ¿no? Ya hicimos 2 especiales, de hecho. El mero día y otra vez, ese día, pues ahora sí que nos pescó sin duda fuera de base, ¿no? Entonces no llevé nada preparado. Con lo que tenía hice un especial en radio, pero ya el siguiente lunes ya me pude llevar algo de material. Hice un par de videos. @Fernunes al aire, Instagram, Facebook, X y TikTok. Oye, ya para despedirnos, me queda claro que el único grupo de todos los que hemos platicado, de todos los que has visto, de todos los conciertos que has cubierto y entrevistas que te han dado, el único que no has podido y que quién sabe si se te cumple es Led Zeppelin. Ah, sí, no pude verlos en la reunión. En Londres, ¿no? Que estuvieron en Londres, no, me escribí como 20 veces y nunca pude, no me seleccionaron para comprar boletos. Pero mira, ahí está The Who, todavía dando vueltas, y ahí está, pues, Kiss, que va a regresar ahora en Las Vegas. Yo no dudo que de pronto, pues los que están de Zeppelin digan, vamos a tocar algo, ¿no? Yo espero alguna vez. Fíjate que en el 95 Jimmy Page y Robert Plant fueron a la Ciudad de México y como era estudiambre no junté para ir a verlos y no los pude ver. Es una de las cosas que siempre te he dicho, ¿no? Pero yo sé que un día voy a verlos de una u otra manera y yo lo decreté aquí en tu programa y lo sigo decretando. Híjole, eso va a estar muy bueno. Un día y voy a regresar y voy a decirte si se hizo de alguna u otra manera, o como Zeppelin o individual, matrimonial o king size. Ahí vemos cómo lo hacemos. Pero un gustazo tenerte. Igualmente, Charlie. Gracias por la invitación. No, al contrario, un honor tenerte. Fernando Núñez en este especial de Ace Frehley Kiss a profundidad. Time, weather,